Hola de nuevo. Tras haber estudiado anteriormente los módulos principales del Blender Game Engine, ha llegado el momento de crear un proyecto integrador, un proyecto que utilice gran parte de la funcionalidad que hemos estudiado en sesiones anteriores. En este caso es un videojuego de naves espaciales que hemos denominado Space Fighters. Es un mini proyecto con un objeto claramente educativo en el cual se hace uso de diferentes capacidades que veremos a continuación. Por un lado tenemos tratamiento de teclado. Por ser el teclado el dispositivo que está presente en todos los ordenadores, realizaremos la interacción simplemente con pulsaciones de teclas. No obstante, sería muy sencillo cambiar este sensor por un sensor de tipo joystick, por ejemplo. Por otro lado, otra funcionalidad importante es la gestión de colisiones. En este caso detectaremos diferentes tipos de colisiones, tanto las de la nave principal del jugador con los enemigos, con las naves enemigas, como las de unos objetos que describirán unas trayectorias rectas en zigzag que serán los asteroides y que tendremos que evitar. Por otro lado tenemos gestión de múltiples tipos de enemigos. En principio solamente hemos añadido dos, por un lado las naves enemigas y por otro lado los asteroides, pero queda como ejercicio abierto que se añadan nuevos tipos de enemigos con otros tipos de trayectorias. Además, nuestro juego cuenta con un marcador sencillo. En este caso el marcador únicamente contará como puntos positivos cada vez que eliminemos una nave enemiga y restará puntuación cuando nuestra nave, la nave del jugador, choque contra un asteroide. Además, haremos uso de emisores dinámicos, que no son más que objetos empty que no tienen representación y que en tiempo de ejecución decidirán aleatoriamente si crean o no una nave enemiga o un asteroide. Y finalmente, diferentes comportamientos. Son comportamientos muy sencillos. Las naves enemigas simplemente harán una trayectoria recta arriba-abajo. Los asteroides describirán un movimiento en zigzag. Estas son algunas de las capacidades de este videojuego que vamos a describir en 7 sencillos pasos. Queda, no obstante, como ejercicio abierto y propuesto que se complete este ejemplo de desarrollo completo con otras funcionalidades, como por ejemplo añadir un contador de vidas para el usuario, hacer que aparezcan power-ups, por ejemplo, para que el usuario pueda incrementar su capacidad de disparo. En lugar de disparar únicamente una bala en el centro de la nave, podríamos habilitar otros 2 lanzadores a los lados, incorporar nuevos tipos de enemigos, incorporar un jefe de final de fase, en fin. Se han proporcionado una serie de recursos gráficos ya tratados y listos para mejorar el juego. Bueno, a continuación vamos a ver los 7 pasos de cómo crear este Space Fighters. Espero que los disfrutéis. Comencemos el ejemplo cargando lo que será la nave del jugador. Para ello, primero seleccionaremos el cubo por defecto, lo borraremos con la tecla suprimir y ahora nos iremos al menú principal, File, Append, y vamos a cargar dentro de Dark Fighter, hacemos clic en el botón izquierdo, dentro de la sección Object vamos a cargar, seleccionamos con botón derecho Dark Fighter y pinchamos en Append from Library. Hecho esto, tenemos el modelo del jugador ahí que podemos visualizar con previsualización de textura. Aquí vemos el aspecto que tiene esta nave del jugador. Bien, podemos cambiarle el nombre ya al jugador, lo seleccionamos, veamos que en el outliner está y aparece como Dark Fighter y le vamos a cambiar el nombre a Player. Aquí en las propiedades del objeto, en esa parte del interfaz, renombramos y ponemos que es Player. Bien, vamos a cambiar también el motor de render, en lugar de Blender Render elegiremos Blender Game. Y al igual que en los ejemplos anteriores, trabajaremos con la vista de Game Logic. Vale. Hecho esto, vamos a cambiar de nuevo la previsualización a modo textura. Y ahora vamos a cambiar tanto la posición de la cámara. Podemos elegir la cámara y pulsar 0 en el teclado numérico. Veremos que este es el punto de vista de la cámara actual.
y lo que queremos es tener un punto de vista totalmente desde arriba y sin ningún tipo de rotación, que nos va a facilitar mucho el posicionamiento de los objetos. Para ello vamos a seleccionar la cámara y ahora pulsaremos la tecla N. Pulsando la tecla N vemos la posición y la rotación de la cámara. Bien, vamos a posicionar la cámara en el 0, 0 y en el 30 en Z, y luego vamos a eliminar cualquier rotación que pudiera tener. Vamos a establecer en la rotación de la cámara todo a 0. Bien, pues este es el punto de vista actual que tenemos en la cámara. Podemos elegir la nave. Vamos a darle con respecto del punto de vista actual, nos fijamos que la cámara está totalmente perpendicular al plano XY. Podemos rotar la cámara, pulsamos R y vamos a darle menos 90, de tal forma que la nave del jugador se quedará mirando hacia arriba. Vamos a escalarla un poquito, que sea un poquito más pequeña. La vamos a hacer que aproximadamente ocupe 2 unidades de la rejilla. Esta es la rejilla de Blender, vemos aquí estas líneas, que aproximadamente tenga un tamaño equivalente a 2 unidades de la rejilla. La vamos a mover con respecto del eje Y, G, Y, y la vamos a mover por aquí abajo. Bien, podemos ponerlo en algún valor exacto. Por ejemplo, vamos a darle un valor de menos 5 en Y, para que esté ahí. Y lo que sí que es muy importante y tenemos que chequearlo es que el campo Z de la nave esté igual a 0. Si no está igual a 0, podemos forzarlo, podemos escribir ahí para que sea igual a 0. ¿Por qué forzar que la nave esté en Z igual a 0? Porque la colisión que se va a hacer tanto con los enemigos como los disparos que va a lanzar posteriormente, todos esos objetos van a tener Z igual a 0. Por eso es muy importante que verifiquemos que ese valor de Z de la nave es 0. Bien, volvemos a la vista de la cámara y antes de continuar con el siguiente paso vamos a hacer que la nave del jugador, que el player tenga internamente, el objeto tenga este valor de rotación y de escala. Para eso, bueno, vemos aquí que sobre el objeto player, con el objeto player seleccionado, vemos que el valor de escala no es 1, 1, 1, ¿vale? Esto quiere decir que el objeto internamente sigue teniendo el tamaño original. Recordemos que podemos hacer que esas modificaciones que hemos hecho en modo objeto se apliquen internamente. Para ello basta con pulsar Control A. Con Control A podemos hacer Apply, Rotation and Scale. Tras hacer esto, vemos que el valor de rotación se queda a 0 y el valor de escala a 1. Ahora este objeto o nave sí que internamente tiene este tamaño, tiene esta escala y tiene esa rotación, ¿vale? Esto es importante con vistas a los siguientes pasos, ya que de otra forma esa transformación que hemos hecho se propagará a los objetos hijos. De modo general, si siempre verificamos, siempre que vayamos a hacer luego objetos hijos a partir de que el valor de rotación y el valor de escala, el valor de rotación está a 0 y el valor de escala está a 1, podemos trabajar con seguridad en las siguientes etapas del desarrollo. Continuemos con el segundo paso, añadiendo la posibilidad de desplazarse al jugador y de disparar. Para ello, para que el jugador pueda desplazarse, vamos a añadir unos bloques lógicos sencillos. Vamos a añadir un sensor de tipo teclado, de tal forma que capturemos la pulsación de la tecla izquierda, y otro sensor de tipo igualmente teclado, con el que capturaremos la pulsación de la tecla derecha de las flechas. Estos dos sensores, izquierda y derecha, estarán conectados simplemente con actuadores de tipo motion, de tal forma que cuando el jugador pulse la tecla derecha, en este caso desplazaremos el objeto de forma positiva con respecto del eje X, lo trasladaremos para acá, y cuando pulse la izquierda lo trasladaremos con un valor negativo. Entonces, cuando pulse izquierda,
como digo, vamos a aplicar una traslación con respecto de la localización de menos 0.15 unidades. Vamos a probar. Cuando pulsamos la izquierda, efectivamente la nave se desplaza en esa dirección. Y ahora cuando pulsemos la tecla derecha, haremos una traslación de 0,15 unidades en positivo con respecto del eje X. Vemos que efectivamente la nave se desplaza a izquierda y a derecha. En este caso, como hemos aplicado la rotación en el paso anterior, Apply Rotation and Scale, coincide el eje X local del eje X global, por eso no hemos tenido que desactivar estos botones. En el caso del actuador Motion, podemos darle un nombre más significativo, que es buena práctica establecer nombres que tengan significados, porque así cuando plegamos los bloques lógicos pues podemos entender qué es lo que está haciendo el sistema sin necesidad de nada más. Bien, recordemos cuando estudiamos los actuadores, que había un actuador que nos permitía añadir objetos en tiempo de ejecución. Era el actuador EditObject. El actuador EditObject crea nuevas instancias de otros objetos auxiliares, pero siempre teniendo en cuenta el centro del objeto que llama. En este caso será el objeto jugador, el que tenga que crear instancias de disparo. Pero ¿qué ocurre? El centro de este objeto jugador, podemos verlo, el centro está situado ahí, en ese punto de color naranja. Si vemos los manejadores, el centro del objeto está ahí, en ese punto. Y nosotros queremos para nuestro juego que el emisor de los disparos esté situado, por ejemplo, ahí, en la punta de la nave. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues podemos crear un objeto empty, que en realidad no tiene representación, pero nos sirve para esto, para poder añadir disparos con respecto de otro sitio. Vamos a añadir el puntero 3D ahí, ¿vale? Y podemos comprobar, aquí en el panel de transformación que se obtiene mediante la tecla N, podemos irnos a la parte inferior y ver que la posición del cursor 3D está en donde queremos. Por ejemplo, vamos a hacer que en X esté exactamente en 0, esté perfectamente alineado en X. Es importantísimo que el Z esté en 0 y el Y, bueno, lo podemos establecer numéricamente, en realidad en algún sitio en donde creamos que está bien, por ejemplo ahí, en menos 3.8 aproximadamente. Bien, y ahora, como digo, vamos a añadir un objeto empty. Con mayúsculas o Shift A podemos añadir un objeto empty. Empty que tiene de diferentes versiones. En realidad son objetos que no tienen representación. Da igual cuál elijamos. Personalmente pues me gusta o ejes planos o flechas, arrows, ¿vale? Bien, tenemos ese empty, es un objeto especial que no tiene representación gráfica, pero sirve como objeto auxiliar a la hora de hacer operaciones como las que vamos a establecer ahora. Vamos a cambiarle el nombre a este objeto empty y para ello podemos hacer clic aquí en el outliner y simplemente decir que es de tipo, vamos a cambiarle el nombre a empty player, ¿vale? También lo podíamos haber cambiado el nombre del empty en la ventana de propiedades. Podríamos haber ido aquí a las propiedades del objeto y con el empty seleccionado haberle cambiado el nombre aquí, en este campo. Ambas son equivalentes. Dejamos el outliner, ¿ok? Y ahora vamos a establecer que este objeto empty siga el movimiento de la nave. Para ello, primero elegimos el objeto hijo, en este caso el empty, después con Shift pulsado, con mayúsculas pulsado, elegimos el objeto padre, que va a ser la nave, y pulsamos Control P, Set Parent to Object. Ahora, si movemos el objeto nave, vemos como el objeto empty sigue el movimiento de la nave. Ahora vamos a hacer que cuando se pulse la barra espaciadora, a partir de este objeto empty player,
a partir de este objeto empty, se crea un objeto de tipo disparo. Bueno, vamos a añadir primero el objeto que servirá de disparo. Vamos a añadir con Shift A, mayúsculas A, un mesh de tipo, por ejemplo, UV-Sphere. Es una esfera simple de tipo UV, ¿vale? Escalamos para que tenga un tamaño más o menos así. No es importante que quede exactamente, pero que visualmente pues no sea una esfera muy grande. De nuevo vamos a hacer que este cambio de escala que acabamos de aplicar se haga internamente dentro del objeto disparo. Para ello, de nuevo, Control A y aplicamos Rotation and Scale, ¿vale? Aplicamos esa transformación Rotation and Scale sobre la esfera. Vemos que sobre el objeto esfera que acabamos de crear, la escala vale 1 y la rotación vale 0. ¿Ok? Podemos ahora cambiar el nombre al objeto esfera. En lugar de Sphere, vamos a cambiarlo en la ventana de propiedades. Posiblemente, si no lo habéis cerrado, vosotros tendréis una ventana de propiedades aquí, en este lado. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, Shot, ¿vale? Disparo. Y ahora vamos a cambiarle las propiedades básicas de este disparo. Nos vamos a las propiedades del material, añadimos un material nuevo y le vamos a cambiar a que sea de color blanco, las propiedades de color difuso, las propiedades de color que va a tener esta esfera, vamos a ponerle un color totalmente blanco en RGB, vemos aquí, totalmente blanco, ok, y le vamos a activar el Shadeless. Una vez activamos el Shadeless, vemos que el disparo va a aparecer totalmente blanco. De hecho, podemos previsualizar, acabo de pulsar la tecla P, y vemos ahí como el disparo va a aparecer como una esfera totalmente blanca. Vemos ahí la previsualización que va a hacer Blender. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos el objeto de disparo totalmente blanco y ahora simplemente nos hace falta crear estos objetos disparo en tiempo de ejecución. Para ello, con el objeto disparo seleccionado, lo vamos a mover a una capa oculta. Por ejemplo, lo vamos a llevar a la capa número 2. Tenemos el objeto disparo en la capa número 2 ahora. Y sobre el objeto empty le vamos a dar un comportamiento muy sencillo. Y es que cuando pulsemos la tecla barra espaciadora, entonces vamos a añadir un objeto de tipo Shot y le vamos a establecer como tiempo de vida 300 fotogramas. Esto es así para que cuando el disparo se salga de la ventana en vertical, para que llegue a desaparecer, para liberar instancias, porque si no, después de unos segundos o de unos minutos jugando al juego, tendríamos un montón de objetos de tipo Shot que estarían en la escena gastándonos todos los recursos. Sobre el objeto Shot, lo que vamos a hacer, vamos a irnos a la capa en donde está el objeto Shot, en la capa número 2, elegimos el objeto Shot y vamos a añadirle un comportamiento muy sencillo, y es que siempre esté avanzando en vertical. Vamos a darle un motion y vamos a hacer que el objeto siempre esté avanzando en vertical. En vertical significa incrementando su posición con respecto del eje Y global. Vamos a quitarle el botón que indica que la transformación es local y le vamos a dar una transformación de 0,2 unidades en cada fotograma. ¿Ok? De tal forma que podemos probar ahora el juego. Vamos a probarlo. Vamos a probar el juego. Y al ejecutarlo vemos que cada vez que pulsamos la barra espaciadora,
se crea una copia, una instancia del objeto shot, en este caso. Podemos comprobar también que si disminuimos el tiempo de vida, vamos a ponerle por ejemplo 60 fotogramas, en este caso sería un segundo, y volvemos a probar el juego, vemos ahora, bueno, en un segundo le da tiempo de recorrer toda la ventana. Vamos a disminuir todavía más, vamos a ponerle por ejemplo 30, sería medio segundo. Con 30 podemos ver cómo el disparo desaparece antes de atravesar toda la ventana. No le da tiempo de recorrer todo el espacio y tras medio segundo desde su lanzamiento el objeto desaparece. Bueno, con esa velocidad de disparo podemos decidir si dejar el valor inicial de 5 segundos que hayamos puesto o incluso podemos recortarlo, podemos poner 120 ya que en 2 segundos o incluso 60 ya que en un segundo hemos visto que da tiempo de recorrer toda la ventana. No hay mayor complicación. En este tercer paso vamos a añadir los primeros enemigos a nuestro juego. Para ello, de nuevo, vamos a elegir File, Append, y ahora vamos a ir hacia el archivo Space Cruiser. Ahí dentro, en Object, podemos cargar este modelo. Bien, vamos a rotar el modelo 90 grados, R90, lo vamos a posicionar ahí y lo vamos a hacer, bueno, un poquito más pequeño para que, al igual que la nave principal, tenga un tamaño aproximado de dos celdas de la rejilla. Una vez hecho esto, igual que hemos hecho con los objetos anteriores, Control A, Apply Rotation and Scale, de tal forma que este objeto internamente ya tiene ese tamaño. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner simplemente Enemy 1. Vamos a cambiarle ese nombre para que nos resulte más sencillo referirnos a él. Con el objeto Space Cruiser seleccionado, Enemy 1. Le cambiamos a Enemy 1, ¿vale? Ahora vamos a, igual que hemos hecho con este Empty para generar disparos, vamos a añadir un generador de enemigos. Para ello vamos a posicionar el puntero 3D fuera de los límites de la cámara, por ejemplo ahí, fuera de la zona sombreada de la cámara, y vamos a pulsar mayúsculas A, Empty Arrows. Vamos a cambiarle el nombre a este empty que acabamos de añadir y vamos a llamarlo empty enemy 1. De tal forma que este empty sea un generador de enemigos. Es importante que en la posición de este empty enemy 1, aquí en el panel de transformación, que recuerdo que se obtiene pulsando la tecla N, es muy importante que, independientemente de las coordenadas X y que tengáis, que el Z sí que esté igual a 0, porque queremos que los enemigos salgan en la misma altura en Z que nuestro personaje principal, para que cuando disparemos pueda haber una colisión. Si los añadimos a diferentes alturas, nunca podrá ocurrir que haya colisión entre ellos. Como digo, este Empty Enemy 1 que tenemos seleccionado, verificar que en el panel de transformación el Z es igual a 0. Bien, vamos a seleccionar el Enemy 1 y lo vamos a mover a la capa 3. En la capa 2 estaba el disparo, seleccionamos el Enemy 1 y lo movemos a la capa número 3. De tal forma que en la capa 1 están todos los elementos principales, en la capa 2 está el disparo únicamente, está ahí, chiquitito, y en la capa 3 está el Enemy 1. Bien, vamos a dotarle de un movimiento sencillo a este objeto Enemy 1. Con el objeto Enemy 1 seleccionado, vemos que aparece ahí el nombre del objeto seleccionado, vamos a añadirle el siguiente comportamiento, un sensor de tipo Always y un actuador de tipo Motion.
de tal forma que los conectamos y vamos a hacer que esta nave esté siempre incrementando su posición con respecto del eje Y, lo cual significa darle una localización negativa. Vemos que el eje Y positivo es hacia arriba y queremos que la nave caiga. Por tanto, con respecto del global será, por ejemplo, menos 0.05. Y además vamos a hacer que rote también con respecto del eje Y, que tenga un movimiento de rotación, por ejemplo, de 4 grados en cada fotograma. Si ahora probamos, pulsamos la tecla P, vemos cuál es el movimiento de esa nave enemigo. Va desplazándose hacia abajo y a la vez va rotando. Bien, vamos a hacer que este EntyEnemy1 sea un generador de enemigos. Para ello vamos a añadir un sensor de tipo random que a intervalos aleatorios de un segundo, de 60 frames, decida si genera o no, es decir, utilizando el EditObject, si añade o no objetos de tipo enemy1. Añadimos un actuador de tipo EditObject, enemy1. Este enemy1 le vamos a dar un tiempo de vida de 500 fotogramas, aunque probablemente con muchísimo menos sería también suficiente. Bueno, en la documentación hemos puesto 500, vamos a mantener ese valor. De tal forma que si ahora ejecutamos el juego con Alt F10 con el puntero del ratón sobre la ventana y pulsando al F10 puedo pasar la pantalla completa, que es lo que estoy utilizando para todo el tutorial. Cuando pulso la tecla P vemos que de vez en cuando, a intervalos de un segundo, ahí ha habido 2 lanzamientos juntos, ahora otro. Vemos que el sensor de tipo random, a intervalos de un segundo, decidirá si lanzar o no enemigos de este tipo, enemy1. Además, como el actuador está puesto a la misma altura, en Z, pues vemos que las naves podrían llegar a colisionar con los disparos. ¿Por qué no colisionan con los disparos las naves? Porque aún no hemos añadido ningún manejador que capture esa posible colisión de las naves con las balas del jugador principal. Así que bueno, en el siguiente paso vamos a añadir ese comportamiento. A continuación veremos en el paso número 4 cómo colisionar con las balas. Para ello vamos a seleccionar primero el objeto de disparo, el objeto shot. Y sobre este objeto vamos a añadir una propiedad que me va a permitir preguntar si ha habido colisión o no. Vamos a hacerla de tipo booleano, igual que en algunos de los ejemplos anteriores del curso, y vamos a añadirle la propiedad que se llamará igualmente tipo shot. A continuación vamos a definir que esta propiedad, que este objeto shot, es de tipo actor. Entonces, sobre las propiedades, sobre el panel de propiedades físicas, vamos a decir que este objeto es de tipo actor. Vamos a activar esta propiedad del interfaz. A continuación, sobre el objeto de tipo enemigo, tenemos que decir que es de tipo sensor y que va a poder detectar actores. Si no hacemos esto, no podremos detectar colisiones de este objeto sobre los otros. Y ahora, en este enemy1, vamos a definir el siguiente comportamiento. Cuando detectemos una colisión, lo que vamos a hacer es finalizar el objeto. Vamos a plegar estos dos, que simplemente se encargan de mover el objeto, y vamos a hacer detección de colisión con una propiedad llamada shot. Si colisiona con un objeto que tiene esa propiedad, entonces vamos a finalizar el objeto y conectamos. De tal forma que si probamos ahora el juego, vámonos a la capa principal, la capa 1, y probamos el juego, podemos ver que aparecen enemigos
y que si colisionan con una bala, automáticamente el objeto finaliza. Vemos cómo ocurre así. Cuando hay una colisión del objeto con el disparo, los enemigos finalizan su ejecución. En este quinto paso vamos a añadir un marcador para nuestro juego. Para ello vamos a posicionar el puntero 3D, más o menos en esta zona de la ventana, pulsamos mayúsculas A, Shift A y vamos a añadir un objeto de tipo text. Lo escalamos un poquito para que se lea bien, una vez que estemos en el modo juego, y vamos a cambiar el nombre a este objeto tipo text por marcador, score, por ejemplo, ¿vale? Vamos a añadir una propiedad especial que tienen solo los objetos de tipo text. Pinchamos aquí sobre las propiedades con el objeto score elegido y vemos que tiene una propiedad especial que es TextGameProperty. Pinchamos y vemos que no nos deja cambiar el nombre. Se tiene que llamar text. Es una propiedad que siempre es de tipo string, que me va a permitir mostrar valores, los que nosotros queramos. Por tanto, habrá que hacer una conversión del tipo de datos que nosotros queramos representar a este tipo string. Bien, vamos a dejarlo ahí, volveremos más adelante sobre este objeto de tipo score. ¿Quién va a llevar el conteo de los puntos? Pues lo va a llevar el objeto jugador, de tal forma que elegimos el objeto player, el objeto jugador, y le vamos a añadir una propiedad de tipo entero que la vamos a llamar puntuación, score, todo en minúsculas. Score es el que me va a contener los puntos. De tal forma que cuando haya una colisión de un objeto de una bala con un enemigo, se va a incrementar esa puntuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el enemigo va a ser el que va a detectar esa colisión. Vámonos a la capa donde está el objeto enemigo, está en la capa número 3, y entonces, cuando el objeto enemigo detecte la colisión, era el que detectaba la colisión con el objeto shot, además de finalizarse, va a hacer otra cosa más, y es enviar un mensaje. Cuando detecte la colisión, va a finalizar este propio objeto y va a enviar un mensaje al jugador, al objeto de tipo player, con el subject kill enemy, ¿vale? Es decir, cuando el propio enemigo detecte la colisión con un disparo, finalizará y enviará este mensaje al jugador, de tal forma que el jugador va a tener el siguiente comportamiento. Cuando reciba un mensaje de tipo con el asunto kill enemy, como vemos ahí, entonces va a incrementar en 1. Vamos a hacer que cambie la propiedad y que asigne, vamos a conectarlos, que añada a la propiedad score el valor 1. De tal forma que ahora, cada vez que destruyamos un enemigo, sobre esta variable score podemos depurar. Vamos a activar el inspector, show the bug properties, y si ejecutamos ahora, vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que score vale 0 y cada vez que un disparo choca contra un enemigo, vemos cómo se va incrementando el valor de esa variable de puntuaciones, de ese score. Vemos igualmente que el texto que está ahí no ha sido modificado. ¿Qué tenemos que hacer? Propagar el valor de ese score que mantiene el jugador, propagarlo hacia el objeto de tipo texto. Para ello, elegimos el objeto de tipo texto y lo que vamos a hacer es copiar sobre este text el valor de esa propiedad que tiene el jugador. Eso lo haremos siempre. Entonces,
añadiremos el siguiente comportamiento. Un sensor de tipo always que forzamos que se ejecute siempre. Pinchamos aquí para ir generando siempre pulsos positivos y hacemos que se copie el valor de la propiedad. De tal forma que mediante un actuador de tipo property utilizamos la opción de copy y hacemos que siempre se esté copiando sobre la propiedad text, que es del objeto score, la propiedad del player llamada score. Blender automáticamente hace la conversión de tipos de datos. Score es entero, text es de tipo string y Blender, bueno, en este caso Python, se encarga de hacer la conversión de ese tipo de datos a este otro. De tal forma que ahora cuando ejecutamos vemos como el marcador ya aparece con valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Vemos que ha habido una conversión de tipos automática. También está disponible sobre el objeto de tipo test modificar la fuente. Vemos aquí en las propiedades de la fuente tipográfica cómo podríamos cargar en lugar de esta fuente por defecto que incorpora Blender, en este iconito de aquí, las propiedades de fuente, podemos cambiar y establecer nuestra fuente personalizada. Vamos a continuar con el sexto paso de este videojuego añadiendo un segundo tipo de objetos enemigo. En este caso van a ser asteroides. Para ello, igual que hemos hecho antes, vamos a hacer File, Append y vamos a cargar en este caso asteroid, objeto, asteroid. ¿Vale? Vamos a añadir este objeto y vamos a escalarlo para que sea un poquito más pequeño. Tenemos ese tamaño y pulsamos Control A, Apply, Rotation and Scale, igual que hemos hecho antes. Ahora vamos a crear un objeto emisor de estos asteroides, de forma similar a como lo hicimos con los otros objetos de tipo enemigo. Para ello vamos a posicionar el puntero 3D fuera de los límites de la cámara y pulsamos mayúsculas A. De nuevo añadimos un objeto de tipo empty, arrows, que vamos a cambiar su nombre, el objeto empty seleccionado, y vamos a llamarlo empty asteroid. Empty asteroid va a ser un generador de asteroides. Vamos a mover el asteroide a la capa número 4, donde no hay ningún objeto actualmente. La capa número 4 será en donde esté el asteroide. Los asteroides, como vimos, se van a mover en zigzag. Van a rebotar en los límites de la ventana y para ello necesitamos objetos auxiliares que detecten esa colisión. Vamos a posicionarnos fuera de los límites de la ventana y vamos a añadir cubos. Mayúsculas A, Mesh, Cube. Bien, tenemos ahí un cubo, vamos a escalarlo en vertical con respecto del eje Y, SY, y ponemos ahí un cubo SY, un cubo que se salga, esté situado justo en el borde de la ventana. Ese va a ser, vamos a llamarlo limit right a este cubo, es el que se sale por el lado de la derecha y vamos a duplicarlo, mayúsculas D o Shift D, X, y lo vamos a mover también a este límite de la ventana y lo vamos a llamar limit left. De tal forma que tenemos un cubo a la derecha y un cubo a la izquierda que van a servir de límites, con los cuales vamos a calcular la colisión de los asteroides. Cuidado que la localización de estos cubos es muy importante que estén en z igual a 0, igual que el empty asteroid. Igual que ocurría antes, todas las colisiones que vamos a calcular tienen lugar en el z igual a 0. Es importante que estos cubos
estén situados en ese z, tanto el limit right como el limit left. Tenemos que verificar que el z es igual a 0. Estos cubos deben de estar además en la primera capa, en la capa del jugador. Estos cubos van a ser objetos estáticos con respecto de las propiedades físicas, van a ser objetos estáticos, van a ser actores y van a ser invisibles. Tanto limit left como limit right, estáticos, actores e invisibles. De tal forma que aunque se hayan metido un poquito en la ventana, como en mi caso, vemos que debido a la proyección en perspectiva se meten un poquito, cuando ejecutemos el juego esos objetos no van a tener representación, van a servir únicamente como entidades de colisión. Ahora, sobre el objeto asteroide, que está en la capa número 4, vamos a hacer que sea un objeto sensor que detecte a los actores, de tal forma que podamos calcular esa interacción, esa colisión con los actores. Los cubos límite que hemos creado, además, en la capa 1, deben de tener una propiedad. Vamos a crear la propiedad de tipo booleano, que vamos a llamar, por ejemplo, limit. Tanto el cubo derecho como el cubo izquierdo van a tener una propiedad que se llama limit, y será esta propiedad la que preguntaremos en la colisión del objeto de tipo asteroide. Entonces vamos a añadir el siguiente comportamiento sobre el objeto asteroide, que va a ser: sobre el asteroide vamos a crear una propiedad booleana que me va a indicar si el asteroide se desplaza hacia la derecha o si va desplazándose hacia la izquierda. Va a ser una propiedad booleana que se va a llamar right. Inicialmente, vamos a considerar que este asteroide se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Bien, de tal forma que una vez creada esa propiedad y establecida como cierto, hemos puesto que el valor inicialmente va a ser cierto, se va a desplazar hacia la derecha, hacemos que el asteroide va a estar siempre en movimiento y vamos a tener dos expresiones. Una que me va a preguntar que disparará los actuadores cuando la propiedad right esté en cierto, y otra que disparará los actuadores cuando no se cumpla, cuando right esté a falso. O sea, este sensor va a disparar estos dos casos. Cuando right sea cierto, entonces haremos que el asteroide se desplace hacia la derecha, que va a ser un valor positivo con respecto del sistema de referencia global. Vamos a darle, por ejemplo, 0,10. Y además vamos a hacer que vaya rotando con respecto del eje Y. En positivo le vamos a dar 2 grados. Además haremos también que vaya avanzando en vertical, es decir, que con respecto del sistema de referencia global tenga un valor en Y también negativo, por ejemplo, de menos 0,02. Así pues, el asteroide, cuando vaya desplazándose hacia la derecha, tendrá un cambio en localización de 0,10 en X, un cambio de menos 0,02 en Y, y además irá rotando 2 unidades con respecto del eje Y global. De forma similar, añadiremos el bloque lógico para el actuador motion en el caso de que nos estemos desplazando hacia la izquierda. En este caso, la traslación con respecto del eje X será negativa, menos 0,10. La traslación en Y será igual, menos 0,02, para que el asteroide vaya avanzando en vertical hacia abajo. Y la rotación, en lugar de ser 2 grados, será de menos 2 grados. Recordemos también con deshabilitar
los botones de transformación local en este caso. ¿Cómo haremos para cambiar el sentido de desplazamiento? Pues bastará con detectar la colisión contra un objeto que tenga la propiedad limit, y una vez que se ha detectado, utilizar un actuador de tipo property que modifique, que cambie el valor de la propiedad booleana right. De esta forma, ahora solo nos queda, para ver cómo va evolucionando este asteroide, irnos a la primera capa, elegir el objeto emisor de los asteroides, el empty asteroid, y hacer que, igual que el emisor de los enemigos, utilizar un sensor de tipo random que vamos a ponerle por ejemplo, cada 2 segundos, decida si añade o no un asteroide. De tal forma que hacemos random y que cada 2 segundos añada un objeto de tipo asteroid, con un tiempo de vida que le vamos a dar, por ejemplo, de 10 segundos, de 600 fotogramas. Hecho esto, podemos probar el juego ahora y ver cómo está funcionando. Ejecutamos, ahí nos salen algunos enemigos y ahora un asteroide. Cuando choca contra el límite de la ventana, vemos que invierte el sentido y simplemente rebota en los límites de la ventana. Vemos además cómo desaparecen antes de atravesar toda la ventana. Eso es porque esos 600 fotogramas que le hemos dado no son suficientes. Tarda más de 10 segundos desde que sale hasta que llega al borde de la ventana. Por tanto, habría que, en este caso, darle un tiempo de vida superior. Vamos a darle, por ejemplo, 800 fotogramas, 900, 15 segundos en este caso, para que pueda atravesar la ventana de un lado a otro. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues hacer que el objeto player pueda detectar la colisión con esos asteroides, de tal forma que, bueno, cuando el player detecte que ha chocado cuando el asteroide detecte que ha chocado con el objeto de tipo jugador, le mandará un mensaje, finalizará, y además el jugador se encargará de actualizar la puntuación, que es una propiedad que tiene él, y quitarle una serie de puntos. Bien, vamos a añadir entonces el soporte para que el jugador pueda ser detectado. Para ello, el jugador tiene que ser actor. Y además el jugador, además de la propiedad de puntuación, podríamos utilizar directamente esta propiedad, pero bueno, vamos a añadir una que sea player, de tal forma que el asteroide pregunte por un objeto que tenga esta propiedad. Entonces, al objeto del jugador, al player, le hemos dicho que es un actor para que se puedan detectar las colisiones con él, y además le hemos añadido una propiedad de tipo player. ¿Qué hacemos ahora? Sobre el objeto asteroide le vamos a añadir una detección de colisión, además de con limit, con un objeto collision, con un objeto de tipo player. A todos estos bloques lógicos les deberíamos de ir dando un nombre un poco más significativo, por ejemplo, collision limit, collision player, ¿ok? Detectamos que ha habido una colisión con el objeto player y hacemos dos cosas. Por un lado, igual que hicimos antes con el enemigo, eliminamos este objeto, y además cuando detectemos esta colisión, y además enviamos un mensaje, conectamos las dos y enviamos un mensaje al jugador indicando que ha sido tocado por un asteroide, por ejemplo hit asteroid, ¿vale? Finalizamos el objeto e enviamos un mensaje al jugador.
de tal forma que el jugador ahora puede recoger ese mensaje mediante un sensor hit asteroid. Entonces, cuando ha sido golpeado por un asteroide, vamos a hacer que la propiedad del record score tenga, por ejemplo, una penalización de menos 10 puntos, de tal forma que cuando un asteroide choque contra el objeto del jugador, decrezca la puntuación 10 unidades. Bueno, vamos a quitarle que no se muestren las propiedades de depuración y vamos a ver cómo funcionaría ahora mismo el juego. Según salen enemigos, podemos ir disparando. Y cuando un asteroide choca contra el jugador, vemos cómo se decrementa la puntuación directamente en 10 unidades. Obviamente habría que ir modificando las trayectorias que hacen los asteroides para que el juego sea jugable, para que podamos llegar a esquivar los asteroides e ir obteniendo una puntuación, o sea que la experiencia de juego sea divertida, que haya forma de esquivar los asteroides e ir matando a todos los enemigos. Para ello, en el siguiente paso y último de los que vamos a definir, crearemos nuevos generadores de enemigos y nuevos generadores de asteroides. En este último paso, simplemente vamos a duplicar las fuentes generadoras de enemigos y las fuentes generadoras de asteroides. Bueno, para este ejemplo sencillo vamos a seleccionar primero el Empty Asteroid y con mayúsculas D, con Shift D, vamos a crear otro generador de asteroides aquí. Y ahora el Empty Enemy vamos a generar otras dos copias, una aquí por el centro y otra más o menos en este sitio. Para ello pulsamos de nuevo Shift D, lo dejamos ahí y otra copia del generador de enemigos aquí. En todos ellos verificamos que la coordenada en Z, tanto en el de los asteroides como en el de los enemigos, que todos tienen coordenada Z igual a 0, porque si no, las colisiones que estamos gestionando no van a funcionar. Muy bien, pues podemos probar el juego tal y como está. Pulsamos la tecla P y vemos que ahora salen enemigos desde diferentes sitios y salen asteroides, igualmente van en dos direcciones distintas.